Bueno, a ustedes muchísimas gracias al Comité de Derechos Humanos de La Legua, a los pobladores aquí presentes y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, que también nos cursó esta invitación. Como siempre, es realmente un honor poder estar aquí, poder compartir algunas reflexiones en torno a la situación de derechos humanos de este territorio. De cara a la pregunta que se ha planteado hoy día, yo quiero referirme a violencia estructural, pobreza y derechos humanos. Y lo voy a hacer a la luz de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por lo tanto los voy a invitar a revisar las directrices que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos impone a los estados que forman la Organización de Estados Americanos, dentro de los cuales está Chile. Por lo tanto, estos son compromisos que el Estado de Chile ha vulnerado o ha eludido. Lo primero que me parece fundamental poner sobre la mesa son los principios rectores sobre extrema pobreza y derechos humanos, como un problema estructural que el Estado está obligado a atender, a efectos de evitar condiciones de vulnerabilidad que favorecen precisamente la violencia incremental en los territorios. Teniendo como base los principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, que fue aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2012, no cabe duda que las condiciones de pobreza en sí mismas constituyen un problema de derechos humanos. En la base del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales está precisamente la superación de las condiciones de vulnerabilidad socioeconómicas, como son aquellas que condenan a determinados territorios y a quienes lo habitan a la pobreza o a la pobreza extrema. Esto afecta la dignidad de las personas, preconfigura una condición que conduce a otras violaciones de derechos humanos, por lo tanto favorece vulneraciones múltiples e interconexas de derechos humanos que implican no solo vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, sino que también derechos civiles y políticos, porque quienes se encuentran en condición de pobreza o extrema pobreza carecen del poder suficiente para poder incidir incluso en la promoción de sus propios intereses, mucho menos en las decisiones que comprometen la vida en común, normalmente que están en donde el centro político concentra precisamente el poder a los que los sectores marginalizados tienen nulo acceso. La pobreza, entonces, es un factor de discriminación estructural e impone obligaciones precisas al Estado. O sea, el Estado está obligado internacionalmente a superar este factor estructural de discriminación. La discriminación, a la vez, puede provocar la pobreza del mismo modo que la pobreza puede ocasionar la discriminación. La desigualdad puede ser asentada en las instituciones y profundamente enraizada en los valores sociales que conforman las relaciones en los hogares y las comunidades. Las normas internacionales que establecen el principio de igualdad y no discriminación exige que se preste particular atención a los grupos vulnerables y a sus miembros, a efectos de evitar estas condiciones estructurales de discriminación, y para ello el Estado está obligado a promover políticas públicas que configuren una estrategia de lucha contra la pobreza. La obligación, estamos hablando entonces del principio mínimo de democracia, que es la igualdad ante la ley. La Convención Americana de Derechos Humanos consagra la igualdad ante la ley en el artículo 24, y la Declaración Americana de Derechos Humanos hace lo propio en el artículo 2. La Comisión Interamericana, uno de los órganos del sistema encargado de aplicar estos instrumentos, indica que ambos artículos resultan vulnerados si la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna, por motivos de posición económica o de cualquier condición social. Entonces, las circunstancias que finalmente establece apartheid sociales y culturales en nuestras sociedades, como son los que se han preconfigurado en Chile, ¿no?, a propósito de los territorios de sacrificio ambiental, o en el caso, en definitiva, que nos ocupa, que corresponde específicamente a los denominados barrios críticos, ¿no?,
no cabe ninguna duda que implica una desigual protección de la ley. Entonces, me parece importante tener presente un informe del año, estamos hablando del informe del año 2017, que es sobre pobreza y derechos humanos, en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recogiendo toda la jurisprudencia interamericana, establece que la pobreza es una categoría prohibida de discriminación. En su informe, la CIDH considera que la pobreza engendra un problema estructural de derechos humanos que se traduce precisamente en un obstáculo para el goce y ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad real para todas las personas. Es decir, cuando en una comunidad política como la nuestra existen grupos segregados por su condición socioeconómica, finalmente la declaración que hace la ley de la igualdad es meramente formal, porque no se está garantizando la igualdad material y eso implica una violación de los derechos humanos y por lo tanto puede ser atribuida responsabilidad internacional al Estado que no supera estas condiciones de desigualdad. Un punto que es fundamental a efectos de orientar la actuación del Estado, a efectos de superar estas circunstancias, son la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Por lo tanto, el énfasis, ¿no?, que ha hecho la Comisión en este punto es que derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos están interconectados, de modo que la privación de uno implica la privación de los otros. La Comisión ha observado que los altos niveles de discriminación estructural y exclusión social a que determinados grupos en situación de pobreza son impuestos hace prácticamente ilusoria su participación ciudadana, su acceso a la justicia y el disfrute efectivo de sus derechos. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el Estado de cara a esta situación? Primero, el Estado está obligado a abstenerse de realizar acciones o actuaciones que puedan incrementar esta situación de vulnerabilidad. Debe adoptar medidas positivas para revertir o cambiar las situaciones discriminatorias que existen en nuestra sociedad y debe asegurar que las políticas que adopten no representen una carga desproporcionada sobre determinados sectores marginados y más vulnerables de la sociedad, en particular en aquellos que se encuentran en situación más desventajosa. Y aquí viene entonces cómo pesa respecto a determinados sectores, ¿no?, el tener que hacerse cargo de cuestiones como el crimen organizado y, por lo tanto, enfrentar la inseguridad y la violencia como factor de discriminación. En particular, los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a estas comunidades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015 elaboró un informe sobre violencia, niñez y crimen organizado y afecta precisamente, enfatiza que las zonas afectadas especialmente por la inseguridad y la violencia en las Américas, y por cierto que Chile no es la excepción, y menos la población de emergencia donde hoy día nos encontramos, son los barrios periféricos, los barrios pobres, con acceso limitado a servicios básicos y con una escasa presencia del Estado. Son población en situación de vulnerabilidad que no tienen garantizados sus derechos y que son históricamente marginados y excluidos. Este escenario es un escenario propicio para el surgimiento y la expansión de grupos que se dedican a cometer delitos, de organizaciones criminales, cuyo actuar precariza aún más la situación de los habitantes de estos barrios y los expone a constantes violaciones de sus derechos. En este contexto no cabe ninguna duda que la criminalización y la intervención policial no es el camino adecuado para resolver la problemática. La obligación de debida diligencia estatal impone el deber de vigilar la situación social mediante la generación de información estadística adecuada que permita el diseño y la evaluación de políticas públicas y el control de esas
esas políticas públicas para que sean implementadas con plena participación de la sociedad civil potencialmente afectada. Se trata de una nueva concepción de seguridad centrada en la protección de las personas y de las condiciones para la garantía de sus ejercicios efectivos de sus derechos y no en base a la criminalización. ¿Cuáles son las malas prácticas que deben ser superadas? La ocupación policial o militar de los territorios, otorgándole mayores atribuciones a las fuerzas de seguridad del Estado, como es en este caso a unidades especializadas de carabineros. El endurecimiento de las penas privativas de libertad, afectando principalmente a niños, niñas y adolescentes provenientes de estos sectores. La propuesta de reducción de responsabilidad penal para los adolescentes y los allanamientos, el incremento de la utilización de la prisión preventiva, entre otros. Es decir, estrategias que ponen el énfasis en la criminalización y no en políticas públicas que superen los problemas estructurales de discriminación que deben garantizar a todos quienes habitan este territorio igualdad de derechos, igualdad en dignidad para el ejercicio de estos derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos como centro de la política pública en Legua Emergencia. Eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy.